Muy buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión. Seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Hoy el panorama es especialmente relevante. Tenemos presión desde los mercados tradicionales, tensiones geopolíticas que afectan directamente al precio de los activos digitales, decisiones regulatorias que pueden cambiar el rumbo de la industria y un evento clave que concentra toda la atención del sector, Bitcoin 2026 en Las Vegas. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto inicia la jornada con caídas generalizadas y con un patrón que ya empieza a repetirse. Cada intento de subida se encuentra con un techo claro. Bitcoin cotiza en torno a los $76,900 con una caída cercana al 2,4% en las últimas 24 horas, después de haber intentado sin éxito consolidarse por encima de los $79,000. Ese nivel ha sido rechazado en 3 ocasiones durante las últimas 8 sesiones, lo que convierte en términos técnicos en una resistencia fuerte del mercado. En otras palabras, el mercado quiere subir, pero todavía no tiene la fuerza suficiente para romper ese techo. Ahora, ¿qué es lo que está frenando ese movimiento? La respuesta está fuera del mundo cripto. El petróleo vuelve a ser protagonista. El crudo supera los $109 por barril y acumula 7 días consecutivos al alza, impulsado por la incertidumbre en el estrecho de Hormuz, un punto crítico por donde pasa cerca del 20% del suministro mundial del petróleo. Las tensiones en esta zona, sumadas a la falta de avances claros en las negociaciones internacionales, están generando un efecto inmediato, presión inflacionaria global. Y cuando aumenta la inflación, los inversionistas reducen exposición a activos de riesgo. Ahí es donde entran las criptomonedas. El impacto se amplía con otro factor clave, la política monetaria. Esta semana se esperan decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, mientras el Banco de Japón ya se decidió mantener tasas, aunque advirtió sobre el impacto del aumento en los costos energéticos. El mercado está a un paso esperando señales claras sobre liquidez. Y en este contexto, las altcoins también retroceden. Ethereum cae hasta la zona de los $2,280 con pérdidas cercanas al 3,5%. XRP baja $1,39 con una corrección superior al 3%. Solana pierde cerca del 4% y se ubica alrededor de los $84. BNB cae hacia los $620. Y en contraste, Tron y Dogecoin logran sostenerse incluso con leves avances, rompiendo parcialmente la tendencia bajista del resto del mercado. Pero más allá de los precios, el debate está en el fondo del movimiento. Hay dos interpretaciones claras entre los analistas. Por un lado, figuras como Mike Novogratz aseguran que el mercado está viendo un regreso de inversionistas minoristas en Estados Unidos, sumado a una demanda institucional constante. Datos de firmas de análisis muestran que grandes inversores han acumulado más de 40,000 bitcoins en apenas 2 semanas, lo que indicaría confianza en largo plazo. Pero también hay otra lectura. Desde CryptoQuant sostienen que el último repunte no fue impulsado por demanda real, sino por un fenómeno técnico conocido como short squeeze. Eso ocurre cuando quienes apostaban a la baja se ven obligados a cerrar posiciones, generando subidas rápidas pero poco sostenibles. Las tasas de financiamiento negativas en los mercados de futuros cercanas al menos 0,13% en promedio semanal
refuerzan esta idea. Los vendedores en corto siguen dominando el mercado. En términos simples, el mercado subió rápido, pero sin base sólida, y eso lo deja vulnerable. Aún así, hay un factor que no cambia: la acumulación institucional. Empresas continúan incorporando Bitcoin a sus balances. Solo en abril, compañías invirtieron miles de millones en dólares en compras de BTC, mientras que en Asia, firmas están emitiendo bonos para financiar nuevas adquisiciones. Esto introduce una variable estructural: menos oferta disponible en el mercado. Ahora el foco está en los próximos días. Los resultados financieros de gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Apple, que representan una parte clave del índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, podrían influir directamente en el apetito por el riesgo. Si esos resultados son sólidos y la Reserva Federal envía señales de recorte de tasas, el mercado podría intentar nuevamente romper los $80,000. Si no, el escenario más probable es consolidación. Y continuamos con la cobertura especial de lo que está pasando en Bitcoin 2026 Las Vegas, porque lo que se está discutiendo allí no es menor. Es literalmente el futuro regulatorio del mercado cripto. Lo que se dijo en este escenario podría cambiar las reglas de juego en Estados Unidos. El presidente de la SEC, Paul Atkins, protagonizó uno de los anuncios más relevantes del evento. Durante una intervención de 20 minutos en Nakamoto Stage, dejó una frase que marca el giro del regulador: es un nuevo día en la SEC. Y no solo es el discurso. Atkins confirmó que en las próximas semanas se publicará una excepción de innovación, una medida que permitirá a las empresas experimentar con valores tokenizados directamente en blockchain dentro de Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de emitir tokens para levantar capital. Esto cambia completamente el enfoque anterior. Bajo la gestión de Gary Gensler, la SEC se caracterizó por una estrategia de demandas contra actores claves como Coinbase, Binance, Kraken y Ripple, generando un ambiente de incertidumbre que empujó a muchas empresas fuera del país. Ahora el objetivo es lo opuesto: atraer innovación y capital. Además, se confirmó el fin de una de las mayores fricciones del sector, la disputa entre la SEC y la CFTC. El 11 de marzo del 2026, ambas entidades firmaron un memorando de entendimiento bajo la iniciativa Project Crypto, y el 17 de marzo emitieron una interpretación conjunta que clasifica los activos digitales en 5 categorías: commodities digitales, coleccionables, herramientas digitales, monedas estables y valores digitales. Solo esta última categoría queda bajo jurisdicción directa de la SEC. Otro punto clave es la reinterpretación de Howey de 1946. Según Atkins, el activo digital no es un valor por sí mismo, lo es en conjunto de promesas asociadas a su emisión. Y lo más importante, ese contrato puede tener un final, liberando al activo de regulación una vez cumplidas esas condiciones. Esto abre la puerta a una desregulación progresiva de muchos proyectos en el tiempo. Sin embargo, el propio Atkins fue claro: este nuevo enfoque no está blindado. Sin una ley de Congreso podría revertirse con un cambio de administración. Por eso, insistió en la urgencia de aprobar la ley Clarity, que definiría de forma permanente el marco legal del TOR. Y dejó una última señal: la tokenización de acciones tradicionales y la liquidación instantánea en blockchain podrían ser la próxima gran revolución financiera. Y mientras la regulación avanza, hay otro frente aún más estratégico:
el papel de Bitcoin dentro de Estados Unidos. Y lo que prepara la Casa Blanca podría marcar un antes y un después. Durante la misma conferencia, el funcionario Patrick Witt anticipó que la administración de Donald Trump prepara un anuncio clave sobre la reserva estratégica de Bitcoin. Hoy, Estados Unidos posee 328.372 Bitcoins, valorados cerca de 25.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1,56% del suministro total del activo. Se trata de la mayor reserva soberana conocida a nivel global. Estos fondos no provienen de compras en el mercado, sino de decomisos judiciales realizados durante años por agencias federales. El objetivo ahora es consolidarlos como un activo nacional permanente. El problema es que por ahora esta política depende de una orden ejecutiva firmada en marzo del 2025. Eso significa que no es estructural. Otra administración podría modificarla o revertirla, como lo decíamos anteriormente. Por eso, el siguiente paso es clave. La administración busca convertir esta reserva en una política respaldada por ley, llevándola al Congreso. Si esto ocurre, Bitcoin pasaría a formar parte formal de la arquitectura financiera del Estado estadounidense. El mercado sigue de cerca que incluirá el anuncio, nuevas estrategias de adquisición, cambios en la custodia o una clasificación contable más clara. Cualquier decisión en este frente puede tener impacto directo en el precio, considerando el volumen de BTC y en el juego. Además, este movimiento refuerza una idea que cada vez toma más fuerza. Bitcoin ya no es solo un activo especulativo, sino un instrumento con implicaciones geopolíticas. Y mientras se discute el futuro del Bitcoin como activo estratégico, en el Congreso se libra una batalla política que podría frenar todo el proceso. El avance de la ley más importante del sector cripto en Estados Unidos enfrenta nuevos obstáculos. El senador Tom Tillis advirtió que no apoyará el proyecto si no concluye disposiciones éticas que limiten el uso de criptomonedas por parte de funcionarios del gobierno. A esta postura se suman figuras como Rubén Gallego, que afirmó que no habrá acuerdo final sin consenso bipartidista en este punto. Adam Schiff, que ha propuesto restricciones directas sobre la emisión y promoción de activos digitales por parte de funcionarios públicos. El trasfondo es claro: preocupación por posibles conflictos de interés, especialmente en un contexto donde figuras políticas han estado vinculadas a proyectos cripto. Mientras tanto, el proyecto de ley busca dividir la regulación entre la SEC y la CFTC, estableciendo un marco más claro para el mercado. Pero las discusiones sobre ética y el rol de las monedas estables siguen retrasando su avance. Fuera del Congreso, la presión aumenta. Organizaciones como North Carolina Blockchain y AI Initiative advierten que la falta de regulación están empujando capital e innovación hacia Europa y Asia. Incluso señalan que ciudades como Charlotte, uno de los principales centros financieros de Estados Unidos, podrían perder competitividad si no se establecen reglas claras. Además, más de 24 empresas del sector han pedido formalmente a la SEC que convierta sus orientaciones actuales en normas vinculantes para evitar que cambios políticos futuros afecten el desarrollo de la industria. El mensaje del mercado es contundente. La incertidumbre regulatoria ya no es sostenible. En conclusión, lo que estamos viendo no es solo una discusión técnica, es una disputa por el control, la regulación y el futuro del dinero digital. Y como queda claro, las decisiones que se tomen en Estados Unidos no se quedan solo en Estados Unidos, terminan impactando a todo el mercado global.
Y atención, porque ahora entramos en uno de los puntos más sensibles del mercado, los movimientos institucionales en Ethereum. Aquí no hay ruido, aquí hay decisiones de miles de millones de dólares que pueden cambiar la dirección de su precio. Ethereum está viviendo una concentración silenciosa pero poderosa. La empresa Bitmain Immersion Technologies, liderada por Tom Lee, acaba de reforzar su estrategia con un nuevo movimiento. Este 28 de abril del 2026 colocó 94.200 ETHs en staking, equivalentes aproximadamente a 214 millones de dólares. Con esta operación, la compañía alcanza cerca de 3,7 millones de ETH bloqueados en staking, lo que representa el 9,5% de todo el ETH actualmente depositado en este sistema dentro de la red Ethereum. Es decir, casi uno de cada 10 ETHs en staking está bajo el control de una sola compañía. Pero el dato clave va más allá. En su balance total, Bitmain ya posee más de 5.078 ETH tras haber comprado 101.901 unidades adicionales entre el 20 y 25 de abril, en lo que fue su mayor ritmo de adquisición desde diciembre del 2025. Esto posiciona a la firma como la compañía pública con mayor tenencia de Ethereum en el mundo, controlando aproximadamente el 4,21% de suministro total, que se estima en unos 120.7 millones de ETH. La estrategia es clara y agresiva: acumular, bloquear y rentabilizar. El staking permite a la empresa validar transacciones en red y recibir recompensas, convirtiendo su tesorería en una fuente constante de ingresos. Además, Bitmain no depende de terceros. En marzo del 2026 lanzó su propia red de validadores, Mavan, lo que le da control directo sobre la operación y los rendimientos. El objetivo final también está sobre la mesa: alcanzar el 5% de todo el ETH en circulación, y para lograrlo la compañía aún necesita adquirir cerca de 955.000 ETHs adicionales. En términos simples, esto ya no es inversión, es estrategia de dominio dentro de la red. Pero mientras algunos acumulan como si no hubiera mañana, otros parecen estar haciendo exactamente lo contrario. Y ahí es donde el mercado empieza a ponerse nervioso. El mercado encendió las alarmas tras detectar un movimiento masivo de Ethereum vinculado a Galaxy Digital, una de las firmas institucionales más relevantes del ecosistema. En apenas 15 horas, dos billeteras asociadas a la compañía transfirieron 45.000 ETHs, equivalentes a unos 104 millones de dólares, hacia tres de los exchanges más grandes del mundo: Binance, Bybit y OKX. Este tipo de movimientos tienen una lectura casi automática en el mercado: posible intención de venta. La razón es técnica. Para liquidar grandes volúmenes sin afectar demasiado el precio, las instituciones suelen mover primero los activos a las plataformas con alta liquidez. Y el contexto refuerza la señal. Durante todo abril, Galaxy Digital ha trasladado cerca de 49.681 ETHs a exchanges en múltiples operaciones. Además, días anteriores tiró aproximadamente 38.000 ETHs del protocolo AVE, lo que indica una reorganización de posiciones antes de estos envíos. Sin embargo, hay que ser precisos. Mover fondos no es igual a vender. También puede tratarse de estrategias de cobertura, arbitraje o rebalanceo. Pero el tamaño del movimiento sí importa. 45.000 ETH en una ventana de 15 horas es suficiente para generar presión psicológica en el mercado.
Actualmente, Ethereum cotiza alrededor de los $2.270, con caídas cercanas al 2% en el día y cerca del 3% en la semana. Y aquí aparece la clave. El mercado institucional está dividido. Mientras Bitmain apuesta fuerte a largo plazo acumulando y bloqueando ETH, Galaxy Digital muestra señales de posible distribución o al menos de cautela. Esa divergencia no es menor, es lo que suele marcar los puntos de inflexión en el mercado. Y mientras el dinero se mueve, la política también cambia. Y en Estados Unidos, lo que está ocurriendo ahora podría redefinir completamente el futuro del ecosistema. Desde la conferencia Bitcoin 2026 en Las Vegas, llegó uno de los anuncios más importantes en materia legal para la industria cripto en años. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, confirmaron un giro total en la postura de gobierno frente a los desarrolladores blockchain. La fase que resume todo: escribir código no es un crimen. Blanche reconoció abiertamente que durante años el Departamento de Justicia aplicó una estrategia de regulación mediante persecución, llevando casos contra desarrolladores sin un marco legal claro. A partir de ahora, esa lógica cambia. El gobierno establece una línea clara y sin una ley específica que se esté violando, no habrá persecución penal contra quienes desarrollen software. Esto marca una diferencia clave entre el creador de la tecnología y quien la usa con fines ilícitos. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, detalló el nuevo enfoque operativo. La agencia está dejando de perseguir herramientas como mixers o billeteras de privacidad y está concentrando sus recursos en redes criminales internacionales. El foco principal: centros de estafas en el sudeste asiático, especialmente en países como Camboya, Myanmar y Tailandia, donde redes organizadas incluso utilizan trata de personas para ejecutar fraudes digitales. El dato es contundente. Cerca del 50% de las pérdidas por cibercrimen en 2025 estuvieron vinculadas a esas estafas relacionadas con criptomonedas. Además, Blanche anunció una especie de canal directo para desarrolladores afectados por procesos antiguos, con el objetivo de revisar casos heredados y frenar abusos regulatorios del pasado. En términos políticos, esto no es menor. Estados Unidos está intentando pasar de ser un entorno hostil a uno competitivo para la innovación cripto. Y cuando cambia la regulación en la mayor economía del mundo, el impacto no se queda en casa, se siente en todo el mercado. Y antes de cerrar, vamos con un repaso rápido pero completo de lo que está marcando tendencia hoy en el ecosistema. La compañía Block, liderada por Jack Dorsey, sigue reforzando su apuesta por Bitcoin como activo estratégico. Tras su informe del primer trimestre del 2026, la empresa sumó nuevas compras y se acerca a los 9,000 BTC en tesorería. A precios actuales, esto representa cientos de millones de dólares en exposición directa. La jugada no es menor. Block se suma a la tendencia de compañías que utilizan Bitcoin como reserva de valor, reduciendo oferta en circulación y presionando el mercado a mediano plazo. La Reserva Federal de Estados Unidos encendió una alerta que impacta directamente al ecosistema cripto. Según sus últimas declaraciones, el entorno de las tasas altas y mayor control regulatorio está afectando el ritmo de inversión en tecnología. Esto incluye sectores como blockchain e inteligencia artificial, que dependen fuertemente de liquidez. En términos simples, menos dinero barato en el sistema significa menor apetito por activos de riesgo como las criptomonedas. Y en el caso de Bitmain, la historia no es solo acumulación.
Aunque la empresa posea más de 5 millones de ETH, equivalentes a más de 8.000 millones de dólares, también enfrenta pérdidas no realizadas por la reciente caída del precio de Ethereum. Sin embargo, su estrategia de staking le permite generar ingresos constantes, lo que amortigua el impacto de la volatilidad. Esto marca una diferencia clave frente a ciclos anteriores. Ahora las instituciones no solo especulan, también generan rendimientos. En Canadá, el gobierno avanza en una propuesta concreta para prohibir las donaciones políticas en criptomonedas. La medida busca evitar financiamiento anónimo en campañas y reforzar la trazabilidad del dinero electoral. Es una señal clara de cómo los países están cerrando espacios grises. No eliminan el uso de cripto, pero sí lo encuadran dentro de reglas tradicionales de supervisión. Y atención a lo que pasa en tecnología, porque también impacta a este ecosistema. El juicio entre Elon Musk y Sam Altman-Burr, el controlador de OpenAI, ya tiene jurado confirmado. Este caso no solo enfrenta a dos figuras claves del sector, sino que pone en juego el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial. Y aquí está el punto. Muchas plataformas cripto están integrando inteligencia artificial, por lo que el resultado podría influir en cómo se desarrollan estas tecnologías en los próximos años. Y así cerramos esta edición. Hoy vimos como un mercado que ya no se explica solo por gráficos. Vimos cómo el precio de Bitcoin responde al petróleo, cómo Ethereum se mueve entre acumulación agresiva y posibles ventas institucionales, y cómo en paralelo Estados Unidos redefine las reglas de juego para toda la industria. Porque aquí la clave es una sola. El dinero digital ya no es un experimento, es un tema económico, político y estratégico a nivel global. Lo que decidan los bancos centrales, lo que aprueben los reguladores y lo que hagan las grandes empresas va a marcar el rumbo de este mercado en los próximos meses. Y en ese escenario, la información deja de ser un complemento y se convierte en la mejor herramienta para tomar decisiones. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.